Hola, muy buenos días, muy feliz miércoles 29 de octubre. Muchísimas gracias por estar aquí, una jornada más. Vamos a ver cuál es esa energía que tenemos para el día de hoy, después de ese chute de energía favorable, positiva, loca, de cercano y loco que me encantó. Yo creo que nos encantó porque recibió muchos piropos esa carta y no es para menos, es para piropearlo el loco, es que el loco es mucho loco. Así que vamos a ver cuál es la continuidad natural, digamos, de esta semana que nos está hablando, hasta ahora al menos, nos ha hablado de cambios, de transformación, de fluidez, de valentía, de locura sana, de coherencia con nuestro sentir. Así que vamos a preguntar, por favor, vamos a pedir, por favor, que nos den esa energía para este momento. Recuerda si te pilla en un día que no es miércoles 29 de octubre de 2024 y te resuena el mensaje, eso significa que es para ti igualmente. Así que vamos a por ello. Por favor, ¿cuál es esa energía que nos tienen que decir? ¿Cuál es ese mensaje, sugerencia, aportación para este puñado de locos y de locas que nos reunimos aquí? Por favor, gracias, gracias, gracias. Pues mira, 3 de copas, qué curioso de verdad, porque este puñado de locos y de locas que nos reunimos aquí hacemos justo esto: celebrar la vida, considerar las oportunidades de abrirnos al disfrute. El 3 de copas, si el loco es mi arcano mayor preferido, probablemente el 3 de copas sea mi carta, mi arcano menor preferido, porque el 3 de copas habla de la alegría, del disfrute, del compartir, de esos momentos en los que celebramos muchísimas cosas, un logro personal, el nacimiento de un bebé, la llegada de una nueva oportunidad de trabajo, un matrimonio, no sé, la vida tiene tanto que celebrar que justamente esa es la energía que tenemos para el día de hoy. Que nos abramos a observar, perdón, qué es lo que yo puedo celebrar, qué me hace a mí o qué me puede hacer a mí estar contento, estar alegre, sentirme nutrido, sentirme pletórico, porque esta es una carta de plenitud y de sentirnos pletóricos. Justamente, además, con esa continuidad de la que yo te hablaba antes, esa apertura de semana con esa carta de Arcano 10, Rueda de la Fortuna, y Arcano 13, la muerte, ayer con esa carta del loco, hoy yo creo que esto es la continuación natural, la continuidad natural de esa energía. Hoy yo creo que hay una sugerencia de defender nuestra alegría, defender nuestro posicionamiento tal como están estas personas. Esta carta tiene mucho que ver con la camaradería, con los amigos, con la familia, con el entorno al que consideramos familia, que esto lo hablamos mucho aquí, no tiene que ver necesariamente o exclusivamente con la familia de sangre, sino con aquellas personas por las cuales nos alegramos y las cuales se alegran de nosotros, de cuando nos van bien las cosas, cuando conseguimos cualquier objetivo. Que conectemos hoy mucho es la energía, yo creo que nos está pidiendo, que conectemos mucho con esas personas, que conectemos mucho con esa energía de hermandad, de camaradas, sobre todo, yo creo que para mí este 3 de copas tiene mucho que ver con cuando hemos superado obstáculos, impedimentos y celebramos eso, celebramos que ya hemos conseguido algo, que ya hemos subido un peldaño más dentro de nuestra evolución. Entonces, en resumidas cuentas, que seamos felices, no porque sí, no de una forma impuesta, no de esa manera forzada de que hay que estar felices, hay que ser positivos. Tú puedes con todo y ese tipo de cosas que no son reales, porque no lo son, porque la vida también tiene muchos momentos que no son 3 de copas, son más 5 de copas y cosas peores. Hay cosas peores que un 5 de copas, créeme. Entonces cuando tocan, tocan. Y hay que estar ahí, y hay que pasarlo, y hay que, si se puede ayudar a alguien a pasarlo, genial. Y si podemos recibir la ayuda para pasarlo nosotros el trago, también genial. Cuidado con eso. Pero siempre nuestra actitud, siempre nuestra predisposición puede ser
este momento 3 de copas. Defender, como te decía hace un momento, esa alegría. Alejarnos de toda esa gente o situaciones o escenarios donde se nos quiere quitar esta celebración por la vida, esta alegría de vivir. Que tengamos muy presente, y lo hablábamos hace poco, no recuerdo en qué vídeo, que hay gente a la que no le gusta la alegría porque prefieren el modo víctima, el modo queja, y está genial, es su sistema y para ellos se lo regalamos todo, que lo disfruten. Pero nosotros queremos vivir de otra manera y tenemos derecho, igual que ellos tienen derecho a su sistema, nosotros tenemos derecho al nuestro. Entonces, esta carta del 3 de copas es muy golosa, es muy ambiciada. Mucha gente busca esa alegría y cuando te ven a ti bien, por nada y por todo, sabes que no hace falta nada en concreto tampoco siquiera, pues chirrían un poco. Igual que te decía ayer la carta del loco, que le sueltan el perro al loco para que le muerda, le agreda, le haga daño porque no soportan esa libertad del loco, pues con el 3 de copas pasa un poco lo mismo. Hay gente que no se alegra de que estés alegre, entonces todo eso hay que evitarlo. No te digo nada del tema de las noticias o del tema de redes sociales y demás cuando se trata de bajarnos la vibración, cuando es para compartir algo bonito, por supuesto. Pero personas, circunstancias, lugares, entornos donde nos quieran quitar la alegría de vivir, por favor, fuera. Gracias, gracias, gracias. Y dejemos el drama a un lado y sigamos nuestro camino con alegría. Y también yo diría eso, reflexionar, abrirnos a reflexionar sobre qué me puede hacer feliz hoy o qué puedo celebrar hoy, quizás sería mejor dicho. ¿Qué puedo celebrar hoy? De entrada a mí se me ocurre pues que estoy vivo, que estoy aquí, que te estoy hablando, que me estás escuchando, que me estás prestando tu atención, tu cariño, tu tiempo. El bien más preciado que tú tienes después de tu salud es tu tiempo y me lo estás cediendo. ¿Cómo no voy a celebrar yo eso? ¿Cómo no me voy a sentir yo pletórico? ¿Cómo no voy a sentir yo un momento 3 de copas? Y a partir de ahí muchas otras cosas. Entonces que seamos muy conscientes de eso. Y luego vamos a darle la vuelta. Vamos a ver la sombra del 3 de copas. La sombra o cuando no podemos sostenerlo, mejor dicho. Si estás pasando un momento en el que tú me dices, yo ahora mismo en honestidad, en conciencia, no puedo ver un 3 de copas, no lo puedo experimentar, te recuerdo que siempre va a acabar llegando. Si ahora estás transitando un momento complicado, te doy todo mi cariño, te doy todo mi amor y toda mi fuerza, toda mi luz para que hagas el tránsito a esa situación, pero te recuerdo que siempre acaba saliendo el sol y siempre acaba llegando este 3 de copas. Recuérdalo, por favor. Si tú en este momento no puedes experimentar esa alegría, esa felicidad, esa celebración, ese festejo del 3 de copas, recordarte primero que no estás solo o sola y segundo que siempre acabas campando, ¿vale? Y por último te diría, este 3 de copas tiene mucho que ver con la emperatriz arcano 3, porque el arcano 3 también es un arcano de nacimiento, vida, celebración de la vida, plenitud, contacto con lo físico, contacto con lo carnal, contacto con la alimentación, la nutrición, la tierra, el anclaje a tierra y también la creatividad. Por tanto, el 3 de copas hoy nos invita a que celebremos la vida por medio de la creatividad. ¿Qué creación? La creación puede ser un dibujo, un poema, un rico plato de comida, pueden ser muchísimas cosas. ¿Qué creación puedo yo hoy hacer? ¿De qué manera puedo alimentar mi creatividad para convertirla, ese plato, ese dibujo, esa creación, lo que sea, convertirla en una celebración de la vida, en una ofrenda a la vida, en una ofrenda a la madre tierra, en una ofrenda a la vida en todos sus aspectos. En ese momento, arcano 3, en ese momento, arcano la emperatriz. Precioso, que continuemos con esta energía que tenemos esta semana y que continuemos siendo conscientes de que todo se alimenta, todo se puede cultivar, también por supuesto la alegría. Se cultiva, se crea, se cuida y se protege. Muy importante. Cuídate mucho de los malvibrosos, de las malvibrosas, con todo nuestro amor, pero que están ahí. Y hay que respetarles, amarles y desearles lo mejor, pero tenemos que protegernos de ellos, ¿vale? Me encanta, feliz vida, feliz jueves, felicidades, sí, felicidades, es que esta carta es lo que invita, felicidades, te felicito, te bendigo, te celebro, espero que celebres mucho hoy esta vida
con quien tú lo desees, contigo mismo, lo primero, contigo misma. Muchísimas gracias por estar aquí. Feliz vida.